Muy bien, pues ahora sí, formalmente, bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya iniciando la novena sesión de este programa de coaching educativo que se ha extendido un poquito ahí por diversos asuntos, contratiempos. Creo que este inicio de curso lectivo, este arranque, estuvo bastante movido para todos y bueno, se nos complicó en cierta medida hacernos cargo del curso como tal, pero lo importante es poder ir llevando al hilo lo que es el programa, lo que es el contenido, poner en práctica lo que hemos venido haciendo, lo que hemos venido viendo, con el fin de poder ir afinando poco a poco esta temática del coaching educativo. Ya estamos casi que finalizando, hemos visto bastante contenido, hemos visto bastantes herramientas. Sin embargo, considero yo, como les mencionaba al principio, inclusivemente en la primera sesión, debemos de hacernos cargo del aprendizaje e irlo aplicando prácticamente en lo que es todo el proceso que tenemos que ir desarrollando. Estamos en la sesión 9, si mal no me equivoco. Vamos a revisar, aquí me dicen que es la 8, pero yo, si mal no me equivoco, eh, creo que es la 9. Si no hay, rectificamos. Eso no hay ningún problema. Don Muy bien. Eduardo, bueno, Sí, ¿me escucha? sí. Yo a la última sesión no pude asistir, que fue un jueves, y yo me metí al aula virtual y el último video que hay es el de la sesión 7. Pues no sé si es que no se subieron la sesión Ok. o Podría fue ser. perdida. Como faltó una sesión, entonces no sé si es, no sé si soy yo, si digamos en el aula virtual llegamos hasta las 7. Sí, podría ser que en el aula virtual todavía no esté habilitada la última sesión porque el aula virtual estuvo la semana pasada, inclusive parte de esta semana ha estado en mantenimiento y han habido algunos ahí cortocircuitos dentro del aula porque estamos aumentando la capacidad de los archivos y otros puntos. Puede ser que todavía no esté habilitada la 8, pero igual voy a verificar, Ok, yo les aviso. Sin embargo, lo gracias. importante es poder llevar el hilo. Recuerden que hemos venido conversando prácticamente, compañeros, lo que ha sido un tema repetitivo en las dos últimas lecciones, que es sobre la parte de creencias limitantes. Ese tema nos hemos encargado de darle un poquito más de importancia en relación a otros aspectos que están relacionados, valga la redundancia, con el coaching. ¿Y por qué? Porque recuerden que en un momento determinado hemos mencionado que podemos saber mucho de coaching, podemos leer muchos libros, podemos ser muy académicos, podemos inclusive tener mucho material para aprender dentro del proceso o mucho material o técnicas para aplicar en nuestras intervenciones. Pero lamentablemente, si hemos leído mucho, si tenemos muchas herramientas, que también es algo que perseguimos mucho, los profesionales en educación o en psicología o en psicopedagogía, llámese el área de intervenir, persiguen mucho y son muy amantes, hemos sido muy amantes de lo que son las técnicas, de lo que son los instrumentos, y eso está muy bien, ya sea que queramos aprender sobre varios test o queramos aprender sobre dinámicas o estrategias, eso está muy bien. Pero en ocasiones sucede un fenómeno muy interesante. Tenemos muchas herramientas que son muy buenas, las aplicamos para ver un cambio en la persona, pero resulta, sucede y pasa que no vemos ese cambio en la persona. Y entonces uno dice, bueno, es que le apliqué esto, le apliqué lo otro, pero no veo cambio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y eso ha sido, yo creo, que en muchos casos el pan nuestro de cada día. Y la respuesta a ese por qué no ocurre el cambio, por qué la persona no avanza, por qué la persona retrocede, por qué la persona se autosabotea, está precisamente ligado, compañeros, a los dos temas, perdón, al tema que hemos venido trabajando en estas sesiones, las creencias limitantes. Así que tenemos que darle importancia a ese tema, tenemos que estudiarlo, tenemos que profundizarlo, pero también darle importancia y a la vez, aunque parezca paradójico lo que voy a decir, no darle más importancia de lo que se merece.
cuidado con eso, porque hay un dicho que dice, y no sé si ustedes lo comparten conmigo, que a veces terminamos atrayendo eso en lo que más nos enfocamos y pensamos. Así que inclusive se los digo por experiencia personal, tenemos que tener cuidado porque nuestra mente es medio tramposa y a veces, si somos sinceros, no estamos constantemente o conscientemente atentos a filtrar cierto tipo de información que le puede estar dando órdenes a nuestro subconsciente para actuar de una determinada manera. En palabras sencillas, cuidado con la información que estamos enviando a nuestro subconsciente porque el subconsciente la recibe y actúa automáticamente. El subconsciente es automático, no razona, no analiza. Tal vez uno de manera consciente puede decir, bueno, mira, esta información no la voy a aplicar, esto no lo voy a hacer, etcétera, pero el subconsciente, si está constantemente recibiendo un tema, lo proyecta a través de nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Por eso, la frase que acabo de mencionar, compañeros, es importante trabajar en creencias limitantes. Claro que sí, es importante conocerlas, entenderlas, cómo se generan, cómo nos afectan, claro que sí, pero también, como les decía, y de una manera muy transparente, de una manera muy humilde, hablo de mi experiencia, cuando le he dado mucha importancia a algo, puede ser que eso yo lo traiga porque inclusive lo he vivido. Así que no le vamos a dar más importancia de lo que se merece, la importancia que tiene, pero aparte de las creencias limitantes, también tenemos que irnos enfocando poco a poco en lo que es el pensamiento positivo, positivo. Cómo empezar a utilizar nuestro pensamiento positivo como un factor protector que nos ayude a vacunarnos preventivamente, por decirlo de alguna manera, vacunarnos preventivamente contra esos fenómenos de los cuales ninguno de nosotros es exento. Ok, así que hago esta reflexión, quería introducirlo como manera de sensibilización, de reflexión, porque inclusive yo en X momento he pecado de darle mucha importancia a este tema y puede ser que darle tanta importancia a este tema nos, nos aleje de otros temas importantes. Le hemos dado la importancia que se merece porque el coaching trabaja y se enfoca en el tema de quitar este tipo de nudos mentales, pero también se enfoca y trabaja en el desarrollo del pensamiento positivo, de la acción y del logro de resultados para tener un potencial al máximo. ¿Ok? Con base a eso, ¿qué tema nos atañe el día de hoy? Bueno, otro tema muy ligado a la parte de las creencias limitantes, y ustedes lo ven aquí en pantalla, los juicios emocionales. Y vean que empezamos con una frase que a mí me gusta mucho, que es de Ford. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Estás en lo cierto. O sea, el ser humano, compañeros, el ser humano no vive al límite de lo que sabe, vive al límite de lo que cree. Nuestro paradigma educativo nos ha dicho que somos y nos expresamos o nos identificamos por lo que sabemos y que podemos lograr cosas por lo que sabemos. Entonces nos dicen, a ver, estudie bastante, tenga una carrera, prepárese mucho para que pueda hacer esto, para que pueda ser profesional, para que pueda alcanzar esto, para que pueda tener esto, para que pueda obtener reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca nos dicen o nos forman en la parte del creer. Cree en usted mismo, cree en su potencial, tenga autoconfianza, tenga seguridad. Eso es más importante que saber. Y realmente es así, es más importante que saber. Así que recuerden siempre eso. Vivimos y alcanzamos lo que alcanzamos por lo que creemos y no tanto por lo que sabemos.
Ok, muy bien. Con base a esto me gustaría hacer una pequeña ahí, lluvia de ideas. Pocas personas, pero igual es importante el comentario. ¿A qué le suena la palabra juicio? Cuando yo le digo a usted qué es un juicio, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Doña Flor, ¿me la tengo que conectar? Yo considero que es juzgarse a uno mismo en la manera en que uno cree que puede llegar a hacer las cosas o no puede llegar a hacerlo. Juzgarse uno a nivel emocional, de creer o no creer en lo que puede o no puede hacer, me parece a mí. Ok, acaba de mencionar algo muy importante, doña Flor. Y lo que menciona ella nos hace ruido. Y ahorita lo vamos a más adelante cuando veamos el término concreto de juicio. Y téngalo ahí presente, téngalo ahí amarrado. Nos juzgamos a nosotros mismos. Eso es fatal. Y a veces nos juzgamos positivamente, pero sinceramente nos juzgamos negativamente. Muy bien, perfecto. Doña Shalin, vamos a ver si la puedo aquí activar. Bueno, Buenas. bueno, para mí la palabra juicio, ¿verdad? Es una opinión que uno genera en base pues a las creencias que uno tiene, ¿verdad? Ok. Es una opinión muy personal, me parece que un juicio es algo muy personal, ¿verdad? Para un mismo tema, dos personas pueden tener un criterio completamente diferente o muy similar, pero es una opinión que se basa es que no me llega la palabra, pero está nutrida de lo que nosotros somos, ¿verdad? De cómo nos criaron, de nuestro contexto, de qué es bueno y malo para nosotros, de lo moral, de lo ético, ¿verdad? Perfecto, excelente. Otro aporte importante que menciona Shalin. Son juicios o opiniones que tenemos con base en nuestras creencias. Exacto. Una creencia determinada nos lleva a ejecutar o a emitir X o Y juicio u opinión. Perfecto, estamos muy cerca de lo que son los juicios. Vamos a ver unos comentarios, un texto. Vean que aquí ya vamos a ver lo que menciona Yashalin, la distinción entre juicios y creencias, que sin embargo están ligadas. Dice literalmente, vamos a ver, aquí tengo yo otro comentario. Ok, me parece que la imagen está movida. Vamos a ver. Sí, la veo cortada, digamos, veo la palabra juicio, de la palabra juicio hacia la derecha, sí, de Hacia ahí la veo. derecha. Ok, voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a ver qué. Ahora sí, ahora, ya no. Vamos a ver qué pasó. Muy bien. Definición de juicio. Su relación con la creencia. Dice, los términos juicio y creencia son básicamente iguales. Nosotros utilizamos una pequeña distinción al considerar la creencia como un tipo de juicio que está hondamente arraigado en un plano normalmente subconsciente, que procede muchas veces de la infancia y que hace que actuemos en una determinada dirección. Imaginemos, por ejemplo, el tipo de acciones diferentes que generan creencias como estas. El trabajo duro y el esfuerzo constante son la base del éxito. La vida es muy corta, hay que disfrutar al máximo. La opinión de los demás es fundamental. Este mundo es un lugar peligroso. No hay que ser egoísta. No debo fiarme de los demás. Cada día puedo aprender algo nuevo. Las cosas tienen que estar perfectas. Utilizamos el término creencia para diferenciar ese tipo de opiniones de carácter más profundo que durante años han configurado nuestras acciones y nos han impulsado en una determinada dirección. Vean entonces que el juicio y la creencia están ligados. La creencia es, valga la redundancia, lo que nosotros creemos sobre algo. El juicio es la opinión que emitimos sobre algo. Por ejemplo, si yo tengo la creencia que todas las personas de determinada nacionalidad son problemáticas o son, no sé, o son, no sé, positivas, etcétera. Esa creencia me lleva a mí a emitir juicios individuales y diferentes sobre cada una de esas personas. ¿Okay? Vamos a hacer también un ejemplo.
es importante diferenciar juicio de afirmación. Por ejemplo, si yo digo X equipo de fútbol es el mejor equipo del país, los que son partidarios de ese equipo de fútbol van a decir, sí, eso es cierto. Los que no son partidarios de ese equipo de fútbol van a decir, no, eso no es cierto. Al final de cuentas, eso es un juicio, no es una verdad absoluta, es un juicio que yo fundamento con base en lo que creo. Porque los que creen o los partidarios de ese X equipo de fútbol podrían fundamentar que eso es cierto, que no es falso. Pero los que no son partidarios de ese equipo de fútbol pueden fundamentar que no es cierto. ¿Ok? Igual, por ejemplo, si yo digo que todos los hombres son iguales, una frase muy conocida, o que las mujeres son difíciles, eso es un juicio. Podría ser que yo diga que todos los hombres son iguales con base en una experiencia que yo tuve que me llevó a generar una creencia porque viví una situación negativa. Entonces yo fundamento ese juicio con base en una creencia y una experiencia que tuve. Si digo matemáticas es difícil, es una creencia, ¿ok? Pero si yo empiezo a decir es que yo no soy bueno para las matemáticas, es que no me va bien porque esto y lo otro, las matemáticas, es un juicio proyectado hacia mi persona sobre esa situación que estoy lanzando. Si yo digo de un estudiante, por ejemplo, es que este estudiante es desorganizado. Y le digo porque yo lo he tenido y siempre me trae los cuadernos desordenados, manchados, etcétera. Eso, a pesar de que haya un fundamento, sigue siendo un juicio. No es una verdad absoluta, no es una afirmación, porque el juicio es cambiable. Puede ser que para otra docente el estudiante no sea desordenado, sino que sea su forma de aprender. Puede ser que para el mismo estudiante él no es desordenado, es creativo. ¿Me explico? Entonces, son juicios que fundamentamos con base a lo que creemos en nuestras opiniones. Pero si lanzamos una afirmación, es algo que tiene un fundamento un poco más fuerte. Por ejemplo, aquí dice, uno de los conceptos más importantes del coaching es que el ser humano sigue confundiendo las afirmaciones con los juicios. El lenguaje es engañoso y una frase como Juan mide 1.62 y Juan es bajo parecen ser similares. Ven qué interesante este ejemplo. Yo puedo decir Juan es bajo. Eso es un juicio o una afirmación. Eso es un juicio. Porque puede ser que para otra persona 1.62 no sea sinónimo de una persona baja, sino una persona alta. Pero si yo digo Juan mide 1.62 centímetros, eso ya no es un juicio, eso es una afirmación. No una verdad, una afirmación, estoy afirmando algo. Si yo digo, por ejemplo, hoy es martes, no sé, creo que estamos como 20 algo, no sé, ya no recuerdo ni la fecha. Bueno, hoy es martes, X fecha. Eso no es un juicio, eso es una afirmación, o es martes por la noche, eso sigue siendo, eso ya es una afirmación. Pero si yo digo, por ejemplo, la noche está bonita porque no está lloviendo, es un juicio. Puede ser que para otra persona diga, no, la noche no es bonita. Entonces, constantemente nosotros tenemos juicios de las situaciones, de las experiencias que vivimos, pero lo más importante es que nosotros tenemos y emitimos juicios de las demás personas. ¿Por qué es importante eso en coaching? También se preguntaron ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver esto con una intervención en coaching? ¿Qué tiene que ver esto con la parte educativa? Pues resulta, sucede y pasa, y vamos a ver más adelante, que se han hecho investigaciones, compañeros y compañeras, que la temática o el fenómeno de lanzar juicios se presenta mayoritariamente en dos ámbitos, en el penitenciario y en el educativo. Sí, se han hecho investigaciones, especialmente un efecto que vamos a ver más adelante, donde por lo general los seres humanos, las personas, tendemos a enjuiciar, a emitir opiniones de los demás en los ámbitos penitenciario, judicial
y en el ámbito educativo. Así que esas investigaciones, esos resultados que tenemos, que nos han arrojado los diferentes investigadores, tenemos que prestarle atención. Porque puede ser que en este momento yo, como docente, como profesional, esté emitiendo juicios de los chicos o los jóvenes con los que yo estoy trabajando. ¿Por qué es importante prestarle atención? Porque si yo emito un juicio, especialmente cuando es un juicio limitante o un juicio de corte negativo, esa emisión de juicio que yo hago hacia la persona determina y influye mi actuar y mi proceso de relación, mi proceso de intervención con la otra persona. Así que tenemos que tener mucho cuidado en esa parte. Muy bien. Otro ejemplo, ahora que estamos terminando lo de coaching. Si yo digo, yo soy coach, como se menciona ahí en la pantalla, cuando se le entrega el título de coach a alguien es porque se dice que está en condiciones de realizar buenas conversaciones. Se está haciendo un juicio. Ven qué interesante. Y eso ha ocurrido mucho inclusive con el fenómeno del coaching, especialmente en los primeros años, cuando alguien aquí en Costa Rica tenía un título de coach, se veía ya como una persona capacitada, una persona experta en lograr cambios en los demás, en conversar con los demás, en hacerse entender por los demás, y se tenía ese juicio. ¿Ok? ¿Qué ha sucedido? Bueno, que lamentablemente la disciplina o la técnica del coaching se ha visto muy prostituida por personas que ni siquiera toman el tiempito de formarse en coaching, de aprender de coaching, se lanzan a hacer coaching diciendo que son coach y sus procesos de intervención, sus procesos de conversación, sus procesos de formación son muy pobres. Entonces, este juicio que antes tenía fundamento, ya está casi sin fundamento. Tal vez ustedes me preguntarán, don Eduardo, entonces, ¿cómo hacemos para que este juicio, en el caso mío, de mi persona, yo pueda realmente generar en los demás un juicio de que el coaching funciona, de que el coach es una persona que quiere ayudar, que quiere acompañar, que quiere comunicarse con los demás? ¿Qué puedo hacer si hay juicios de corte negativo? Muy sencillo, una fórmula muy sencilla. Acción mata juicio. Listo, recuerden siempre eso. Acción mata juicio. Si se ha emitido ese juicio, ¿cómo lo matamos? Generando acciones contrarias a ese juicio emitido. Si dicen que yo soy irresponsable, es un juicio. ¿Cómo lo mato? Bueno, lo mato o lo debilito siendo responsable. Se dicen que el coach no genera conversaciones poderosas porque han tenido malas experiencias. ¿Cómo debilito, mato ese juicio? Bueno, haciendo conversaciones poderosas, realmente interesándome por los demás, formándome, capacitándome, practicando, investigando, leyendo, etc. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Muy bien, y ahí viene ya una otra reflexión. Esa persona, a partir de qué momento es coach, antes o después de entregar el título. Porque la persona no ha cambiado, sin embargo, a raíz de que yo emití ese juicio, la persona ahora es coach. He cambiado el mundo. Al alumno y a todos los que lo validan como tal. A pesar de que hemos otorgado autoridad a alguien, podemos estar en discrepancia. Alguien puede decir, ese alumno no estaba en condiciones de ser coach. Por eso el juicio vive en la persona que lo formula. Ven qué interesante esta última frase. El juicio vive en la persona que lo formula. ¿Ok? Entonces, quiere decir, cuando lanzas un juicio, el juicio vive en ti, es parte de tu personalidad, es parte de la conversación privada que tienes en relación a eso. ¿Ok? Con base a esto, vamos a ver un fenómeno que se llama el efecto Pigmalión. Un poquito de historia relacionada con esa parte de los juicios. Dice un poquito de historia, el efecto Pigmalión en psicología y pedagogía es uno de los sucesos que describe la creencia que tiene una persona de poder influir en el rendimiento de otra. El efecto Pigmalión tiene su origen en un mito griego
en el que un escultor llamado Pigmalión se enamoró de una de sus creaciones, de una estatua, Galatea. A tal punto llegó su pasión por la escultura que la trataba como si fuera una mujer real, como si estuviera viva. El mito continúa cuando la escultura cobra vida después de un sueño de Pigmalión por obra de Afrodita, al ver el amor que éste sentía por la estatua que representaba a la mujer de sus sueños. Este suceso fue nombrado como efecto Pigmalión, ya que superó lo que esperaba de sí mismo, y al creer que la estatua estaba viva, ésta llegó efectivamente a estar. ¿Okay? Es algo tomado de la mitología griega. Lo que quiere decir es que cuando tenemos juicios positivos, lanzamos juicios positivos o tenemos expectativas realistas y positivas de los demás, por lo general llegan a completarse. Vamos a ver un video. Yo les voy a poner aquí en el chat un video. El link de un video, vamos a ver. Ahí se los estoy poniendo para que ustedes puedan ver este video que dura 6 minutos sobre el efecto Pigmalión y un experimento que se hizo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Damos clic en el link, vemos el video y regresamos a los comentarios. Así que corre tiempo a partir de ahora. Cuando regresan, por favor, me avisan de que ya están por acá. Regresamos, ¿ya lo vieron? Muy bien. No sé si en el chalín ya lo vio. Perfecto, vamos a abrir el micrófono. Vamos a ver. ¿Qué nos llamó la atención, doña Flor? Bueno, viendo el video lo relaciono mucho con lo que se da en las escuelas. A veces los maestros ven el potencial en algunos niños y entonces a esos son los que le dedican más tiempo, les explican más, se centran más en ellos y dejan de lado a los otros. Tal vez esos otros lo que necesitan es justamente que les hagan sentir que ellos pueden. Entonces ellos se van quedando ahí rezagados. Yo veo que es muy interesante porque es algo que se vive mucho en las aulas. Correcto, correcto, correcto. Y eso es muy cierto, y lamentablemente lanzamos juicios positivos y negativos en torno a nuestros estudiantes. Vamos a ver, doña Celín, qué nos dice para complementar el comentario. Buenas. Buenas. Sí, el efecto Pigmalión o las profecías autocumplidas, ¿verdad? Ajá. Es muy interesante porque, como dice la compañera, bueno, para mí la palabra tiene un poder muy importante en el cerebro, ¿verdad? Claro. Tanto la palabra propia como la que un docente o una figura de poder o una figura de modelaje puede brindarle a una persona, ¿verdad? Entonces, el docente es como un ídolo para los chicos, ¿verdad? Es como una... De hecho, bueno, yo soy maestra, ¿verdad? Pero lo que diga la teacher de mi hijo tiene más valor que lo que diga yo, ¿verdad? Porque la figura del docente para los chicos es muy importante. Entonces, la importancia de pensar muy bien lo que se dice, ¿verdad? Y a veces no solo con palabras, sino con las acciones. Hay chicos, ¿verdad?, que desde que llegan y tal vez se acercan a la maestra para preguntarle, aunque sea el día, pero simplemente era porque buscaban atención. La maestra ni lo vuelve a ver y solo siéntese, ¿verdad? Y tal vez llega el chiquito más responsable, que trae todas las días, le pregunta algo, sí, mi amor, tal cosa, ¿verdad? Entonces, nosotros, bueno, yo soy docente de apoyo, ¿verdad? Y ahorita estoy trabajando la parte conductual y emocional en el área que me corresponde. Y yo trabajo mucho con esto con los docentes. Yo a ellos trato de generarles empatía, ¿verdad? Por los chicos. Entonces, algo que yo practico es que mientras ellos están dando la clase, yo veo cosas que ellos hacen que no están correctas y luego se las aplico a ellos, ¿verdad? Qué sé yo, hay maestras que apenas llega un chico a preguntarles algo, mire, ya siéntese, que ya se lo he dicho 20 veces y usted no se, ¿verdad? Entonces tal vez se acercan a mí y me dicen, niña, ¿cómo era esto? Ay, fulana, hágame el favor y se sienta, ¿verdad? Y me pela aquí ellos ojos como, ¿qué le pasa? Porque me alza el tono y todo. Entonces yo digo, exactamente lo que sintió fulano de tal. Usted no se percató en ese momento de eso, pero lo que usted
¿cómo se sintió usted? Le digo yo, entonces ya, dije que me faltó el respeto, yo me sentí que todo el mundo me volvió a ver, y, ¿verdad? Y ya me dicen, yo, pues es lo mismo, ¿verdad? Se está generando en él, le baja la autoestima, le elimina motivación, él ya no va a querer estudiar, o como yo le digo a ellas, de tanto decirles que son mensos, un día se lo van a creer, más con los chicos de adecuación, ¿verdad? Hay maestras que me dicen, ¿para qué le va a enseñar eso si no lo entiende? Y yo, Dios usted mío, no sí. puede decidir qué entiende él y qué no, usted tiene que darle la materia y promocionar actividades para que él pueda subir, ¿verdad? Ir subiendo su nivel poco a poco dentro de sus posibilidades, pero usted no puede ponerle un techo porque sus creencias, ¿verdad? Dicen que fulanito de tal tiene adecuación y no va a aprender eso nunca. Entonces sí, para mí es un tema muy interesante, muy amplio. Sí, Y creo que los 4 puntos importantes, ¿verdad? Lo que era el clima, el input, la oportunidad de respuesta y el feedback, nunca lo había visto, nunca había analizado que este efecto tenía estos 4 ambientes, ¿verdad? Estos 4 pasos que promocionaban. Entonces, me gustó mucho esos pasos. De hecho, mi idea es como investigar un poquito de eso porque sí son lo que uno siempre ve, pero yo no lo había visto como con teoría, ¿verdad? correcto, perfecto, muy bien, gracias, Yacine, por el comentario. Y sí, efectivamente, como lo mencionan ambas, el gran punto de esto es que la palabra tiene mucho poder. Decía Rafael Echeverría, y yo creo que se los he comentado a ustedes, un coach chileno, la palabra forma mundos o destruye mundos. ¿Por qué? Porque en el caso de los educadores, y vuelvo yo a decir lo que mencioné hace muchas sesiones atrás, el coaching debería aplicarse en todas las escuelas, en todos los colegios. ¿Por qué? Porque el coaching era igual a aprendizaje más acción. ¿Cuál es la cuna? ¿Cuál es la cuna principal de los aprendizajes del ser humano? La familia y el sistema educativo. Si bien es cierto, todavía, ya ahora que estamos adultos, seguimos aprendiendo, claro que sí, pero nuestra cuna, nuestra génesis, nuestra esencia de aprendizaje están en esas dos partes. Por eso, el objetivo siempre de nosotros desde la empresa es tratar de hacer hasta donde se puede, los programas de coaching educativo que venimos trabajando desde el año antepasado, lo más accesible posible, que pueda llegar al sistema educativo poquito a poquito y que podamos sensibilizarnos en esto, que el docente pueda entender que su palabra como coach educador, como coach docente, forma mundos en los chicos o le destruye mundos, les abre posibilidades o les cierra posibilidades. Y puede ser que nosotros lo sepamos. Y hay que ser también muy humilde y sincero y cruel con nosotros mismos. Con nosotros mismos. No con los demás, con nosotros mismos. Lo sabemos, pero no lo hacemos. El reto del coach docente y de los que nos estamos formando en coaching es poder arreglar la fractura que se genera entre el saber y el hacer. Siempre recuerden eso, compañeros. Entre el saber y el hacer hay una fractura. Esa fractura es lo que nos impide ejecutar lo que sabemos. Ustedes van a ir con esto, a ser los docentes, les van a decir, yo eso lo sabía. Es que eso es lógico. Es que eso es obvio. Y cuidado con lo obvio, porque lamentablemente terminamos obviándolo precisamente por ser obvio, ¿verdad? Entonces, esa parte tenemos que cuidarla muchísimo. ¿Cómo estamos influenciando en los chicos? ¿Cuáles son los juicios que les estamos lanzando? ¿Cómo yo manejo mi pensamiento? ¿Cómo yo gestiono mi pensamiento antes de emitir un juicio? Porque ustedes saben que cuando yo voy a emitir un juicio de valor hacia una persona, voy a decir algo previamente, antes de emitir ese juicio o de haberlo generado, yo ya lo he concebido en un pensamiento, en milésimas de segundo. ¿Cómo yo puedo gestionar esa parte? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos presente. El objetivo de Grupo Alianza es
ojalá a corto o a largo plazo, poder hacer, inclusive, si Dios lo permite, de la intervención del coaching educativo un proyecto social para todas las escuelas. Porque como les digo y lo repito nuevamente, y ojalá ustedes lo puedan siempre tener presente, el coaching debe de estar dentro del currículum de la gran mayoría de educadores, aunque no hayan estudiado psicología, ni psicopedagogía, ni orientación. Un docente puede ser un extraordinario acompañante de su alumno. Es que no es un terapeuta, es que te vas a encontrar docentes, y discúlpeme si me estoy desviando con esto, te vas a encontrar docentes que te van a decir, no, yo para hablar con los individualmente no soy bueno, no es que yo no, para eso hubiera estudiado psicología, no es que eso mejor, los orientadores son mejores que eso, no, es que el docente puede acompañar a su estudiante en muchas cosas para desarrollar su potencial. Es que no son intervenciones psicológicas. Y eso yo creo que a nosotros ya a esas alturas nos tiene que quedar muy claro, muy claro. Ya no podemos seguir confundiendo intervenciones psicológicas terapéuticas o de orientación o espirituales con intervenciones en coaching. Trabajamos con cositas de todos los días, con el chico que está aperezado en el aula, con el chico que se ve ahuevado, con el chico que dice, es que a mí no me gusta la escuela, con el chico que dice, es que qué pereza esto, con el chico que tiene ahí un problema de límites, que es muy inquieto, con el chico que lo vemos ahí aislado, que no interactúa. Nosotros podemos intervenir, nosotros podemos acompañar. Es que sabemos que eso lo podemos manejar desde el aula, que el docente lo puede gestionar, que el docente puede motivar, que el docente puede influenciar, puede ser un líder para ese chico. Entonces, esa parte lo tenemos que tener muy claro. Y cuando nosotros conocemos elementos como este, como el efecto Pigmalión, la parte de los juicios, y lo vamos diferenciando poco a poco, y lo gestionamos en primera entrada para nosotros y después hacia los demás, es cuando podemos empezar a ver cambios. Y ahora yo les voy a dejar un ejercicio. Y quiero que ustedes a nivel individual, en el silencio de su corazón, en todo el bagaje que ustedes tienen como docentes, ahí en su cuarto, en su oficina, hoy o mañana, recuerden algún estudiante de esos que uno dice, es que me sacó las canas. O a veces hasta decimos, es que me caía mal, es que no soportaba ni a verlo. ¿Cuántas veces nosotros emitimos juicios u opiniones de ese estudiante únicamente porque solo vimos lo que el estudiante nos mostraba en ese momento, en el aquí y el ahora, en el salón de clase, en el recreo, y que nunca nos preocupamos por conocer más la realidad social, emocional, psicológica, familiar de ese chico. No sé si ustedes se acuerdan, compañeros, las que están aquí presentes y las que nos están escuchando, y me estoy adelantando porque esto iba a ser una tarea final, pero me estoy adelantando porque creo que es importante ponerlo ahorita de ejemplo. Una famosa película que yo creo que todas las que están en educación debieron de haberla visto en la U o actualmente. Una mancha de grasa. Ese video todavía lo pueden ubicar en internet, video de corte costarricense. Para mí, un clásico de clásicos, uno de los mejores videos que se han editado. Una mancha de grasa. Acuérdense de la maestra y del personaje que se llamaba Lito García. Acuérdense, ojalá puedan verlo porque lo vamos a dejar de tarea. Ahí está un ejemplo claro de un docente que emitía un montón de juicios y un efecto Pigmalión negativo en torno a este chico. Y que después todo cambió, pero ya no lo voy a adelantar porque va a ser tarea final del curso, porque nos mueve, esto nos va a mover muchísimo. Pero como les decía ahora, seamos sinceros nosotros mismos. Todavía el día de hoy,
Muchos docentes emitimos juicios y estamos generando mundos en nuestros estudiantes con esta parte. Usted como coach educativo, su función va a ser gestionar eso en usted. Y lo más importante de ese proceso de autogestión va a ser lo siguiente, compañero, compañera. Filtre o identifique. ¿Cuáles son los juicios que usted constantemente se lanza a sí mismo? ¿Cuáles son esos juicios? Yo no soy bueno para esto, es que yo soy desordenado, es que me han dicho y me lo he creído, etc. Y tenemos muchísimos juicios que constantemente nos lanzamos hacia nosotros mismos y somos una bomba o una escopeta para estar lanzando juicios hacia los demás, apenas viéndolos, sin darnos la oportunidad de conocerlos. Lo hacemos con nosotros, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros estudiantes, con nuestros papás, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que es importante que nos hagamos cargo de eso. Y yo se lo mencioné al principio. Un coach puede ser muy bueno, tener muchas certificaciones, saberse libros de coaching de memoria, pero si no domina la parte de las creencias, no las identifica, no las gestiona, no es consciente de esas trampas de los juicios, no ayuda a su coach a verlo, a trabajarlo, pues sobre todo no lo trabaja él, tiene muy poco camino o puede hacer muy poco en procesos de intervención con el coach que esté trabajando, y especialmente en el ámbito educativo. Así que sería interesante, otra tarea que se les dejo por ahí, que ustedes con sus compañeros de trabajo puedan ayudarlos a identificar esta parte de los juicios. Un ejercicio bonito sería los docentes que tienen ya la lista de los chicos. Ustedes han visto que tienen la hoja de clase y tienen la lista de los chicos inclusive alfabéticamente. Que hagan un ejercicio muy sencillo. Ubiquen esa lista de chicos en una cuadrícula y a la par puede ser una casilla, y que en esa casilla, sinceramente, emitan una opinión positiva y una opinión no tan positiva de ese chico. Y después de eso, en otra casilla, que puedan justificar en qué se basan para decir esa opinión positiva del chico y esa opinión no tan negativa del chico. ¿En qué se están basando? Y esa parte es interesante porque muchos solo se van a basar en lo que ven ahí en el aula, en el comportamiento. Porque es que a veces hay docentes que no se toman ni el tiempito para sentarse a conversar con el chico individualmente sobre cosas importantes, sobre cosas de vida, qué le gusta hacer, su familia, sus aspiraciones. Solo se sientan para hablar de lo técnico, de lo académico. Seguimos presa del paradigma del saber, no del ser. Docentes que no se tampoco dan la oportunidad de conocer la situación del chico, la situación familiar, de llamar a su papá, de llamar a la mamá. Solo llaman a veces solo a los problemáticos, entre comillas. Hagan ese ejercicio. Lista. 2 columnas, opinión positiva y opinión negativa. Siguiente columna, ¿en qué se basan? ¿Realmente en qué se basan? Su nivel de información para emitir un juicio así, ¿en qué lo están fundamentando? Muchas van a decir, es que lo que he visto, y hay otras hasta peor, que dicen, no, es que este chico venía de la otra maestra de otra escuela y en el expediente decía esto y esto y esto, y como el expediente dice esto y esto, así es. Porque creemos en los mapas, creemos en lo que nos dicen y no nos damos el tiempo para verificarlo. Muy bien, este tema lo vamos a cerrar la próxima semana con un fenómeno, con un elemento muy interesante que se llama el efecto halo. El efecto halo lo vamos a trabajar la otra semana, que nos va a ayudar a amarrar esta temática que hemos estado desarrollando. ¿Comentarios, dudas, preguntas hasta acá? No, yo no, todo bien. Nada más, sí, digamos, igual el video se sube a la plataforma, porque a mí me gusta repasarlos. Claro, claro, sí, sí, si Dios lo permite, lo subimos a la plataforma para que ustedes
lo puedan repasar. Y hay investigaciones ya más profundas del efecto Pigmalión. Hay una casi que dura 30 minutos. Yo la voy a buscar y la voy a subir. Este fue un corto pequeñito, pero está el efecto Pigmalión de 30 minutos, que es un documental que yo lo voy a subir para que ustedes lo puedan ver completo. Gracias. Perfecto, con gusto. Doña Flor, ¿dudas, comentarios? No, todo está bien. Sí, me gustaría eso, ver ese corto, ese video que usted dice del efecto Pigmalión. Pero sí, Claro. está muy interesante. No, y cuando veamos la otra semana, si Dios nos presta vida, el efecto halo, se van a quedar más enamoradas de ese efecto porque es más potente, es más potente y lo experimentamos todos los días, pero se los adelanto para que les caiga la intriga. Muy bien, compañeras, entonces agradecerles la atención por haber participado. Estamos en contacto en esta semana. A los que están escuchando la grabación, bueno, vamos a hacer esos ejercicios y hacernos cargo del proceso de formación. Vamos avanzando, ya nos queda poco. Importante, los invito a que sigan ahí escudriñando, investigando cositas importantes. Nos vemos la próxima semana, que pasen una feliz noche y gracias por estar acá. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.